Hoy en la clase de pensar la historia vamos a hacer un juego entre el pasado y presente, como lo hemos hecho en otras oportunidades. Vamos a recordar una de las instituciones más peligrosas que ha tenido el Estado colombiano, que es el DAS, que significa Departamento Administrativo de Seguridad. Esta institución fue creada con el propósito de ayudar a la Presidencia de la República en temas de inteligencia, es decir, para investigar grupos subversivos o grupos al margen de la ley. Pero con el paso del tiempo, esta institución del DAS se desvirtuó y en vez de hacerle inteligencia o perfilamiento a grupos armados ilegales, terminó siendo manejada por grupos armados ilegales como los paramilitares y empezaron a perfilar civiles que eran opositores políticos, entre magistrados, periodistas, defensores de derechos humanos, ONGs. Y el peor momento del DAS fue cuando se usó para perfilar personas durante 2 años seguidos. Y no solamente era perfilar, era perseguir, amenazar y hasta darle datos a otras personas que manejaban la misma organización para que acabaran con la vida de quienes se oponían al régimen. Y en ese contexto acabaron con la vida de docentes, de periodistas, de políticos opositores. Y está la hora que la JEP apenas está analizando los archivos del DAS. Eso empezó más o menos hace 9 meses, pero todavía la JEP no ha podido dar un reporte, una audiencia. Lo que se hizo fue dar unas medidas cautelares para esos documentos, o sea, para que esos documentos fueran bien analizados, porque ahí podrían caer varios delincuentes de cuello blanco que todavía están impunes. Y en ese juego de pasado-presente, en la actualidad, ya los perfilamientos no los está haciendo una entidad que sea dependiente o filial o subordinada a la Casa de Nariño. Ya el perfilamiento lo están haciendo en redes sociales. Y acá pueden ver ustedes el último video que publica nuestro amigo Hacker Fiscalía, que hace un video de 36 minutos en donde muestra la gran cantidad de perfilamientos que se están haciendo en la red social X, antes llamada Twitter. En esa red social hay varios perfiles falsos que tienen como tarea reemplazar al DAS en perfilar, en perseguir, en amenazar, y ya han asesinado a varios líderes sociales con ese perfilamiento. Y hay otros que, estando fuera del país, como el caso de Hacker Fiscalía o el caso de Jenner Úsuga, el caso de Beto Coral, hay algunos que están fuera del país y aún así son perfilados y amenazados. Y esto es bastante delicado porque es una estrategia para meter miedo. ¿Y qué significa el concepto de terrorismo? Es la doctrina de meter miedo. Y este tipo de personas son expertas en eso. Entonces se roban la foto de la persona denunciante, hacen hilos en X y a partir de allí empieza no solamente una campaña sistemática de odio, sino un perfilamiento. Aunque en la época del DAS era mucho más peligroso porque se averiguaban todo, se averiguaban cuántos hijos tenías, dónde vivías, dónde trabajabas, dónde estudian tus hijos, los horarios,
y empezaban a amenazar con base en eso, y a mandar ataúdes o a mandar invitaciones al entierro. Imagínense que a la casa de uno llegue un ataúd y que diga: te invitamos al entierro de Wilmer Zuleta, y yo soy Wilmer Zuleta. Entonces, así de esa manera perseguía el DAS. Y lo peor de todo, que el DAS era manejado por paramilitares y el DAS era financiado con dineros del Estado. Al menos ahora, aparentemente, estos perfiles falsos son manejados por personas X que están asociados con los jóvenes Cabal. Lo que arroja la investigación de Hacker Fiscalía es la posible participación de un famoso uribista que se dedica dizque al humor. El tal Peter Albeiro es la persona que más se ha encontrado afinidad con este tipo de perfiladores. Por eso Peter Albeiro es el principal sospechoso de estar perfilando tuiteros, y ya eso es materia de investigación de la Fiscalía General de la Nación. Y lamentablemente la Fiscalía todavía tiene muchas manzanas podridas que vienen de la época de Izaza, de Iguarán, de Mendoza Diago, de Vivian Morales, de Néstor Humberto Martínez, de Barbosa y Mancera. Y en ese contexto, hoy quiero que aprovechemos esta situación para que hagamos un repaso de lo que fue el DAS, Departamento Administrativo de Seguridad, de cómo, usando dinero del pueblo colombiano, fortalecieron el narcoparamilitarismo, el terrorismo de Estado, los crímenes de lesa humanidad y otro tipo de crímenes que van contra la identidad, contra la expresión, contra la oposición en Colombia. Esto del DAS es tan delicado que un periodista de RCN, Juan Gosaín, fue expulsado de dicho medio solo por hablar del escándalo. O sea, el tipo ni siquiera habló del gobierno de turno. Vamos a escuchar un audio por el cual lo echaron, pero el tipo ni siquiera mencionó el gobierno de turno, solo mencionó el escándalo. O sea, el tipo estaba tan cohibido para hablar del tema que ni siquiera menciona el nombre del gobierno o el nombre del presidente del momento. Y aún así lo echaron. Y luego, con las declaraciones de Salvatore Mancuso, nos dimos cuenta que efectivamente varias empresas patrocinaron el paramilitarismo. Empresas como Ecopetrol, como Postobón, fueron utilizadas para patrocinar el paramilitarismo. Y eso se convirtió en un proyecto bastante peligroso. Pero ojo, desde décadas atrás, el DAS ya había ayudado a asesinar candidatos presidenciales en Colombia. El DAS tuvo que ver en el magnicidio a Carlos Pizarro León Gómez, que había sido líder del M-19, a Bernardo Jaramillo Osa, que había sido líder de la Unión Patriótica, a Jaime Pardo Leal, que también en algún momento fue candidato presidencial de la Unión Patriótica, a Luis Carlos Galán, que era el candidato del Nuevo Liberalismo y que luego regresó al Partido Liberal. También varios defensores de derechos humanos. El DAS ya estaba infiltrado desde los 80, pero fue en esta época de 2007, 2008, 2009, cuando el DAS se utilizó para hacer manuales de persecución y de perfilamiento. Un escándalo atroz porque incluía estrategias de difamación, que significaba
tildar a la gente de guerrillera sin ser guerrillera, que de ahí también está la raíz de los mal llamados falsos positivos, o más de 6.402 ejecuciones extrajudiciales a civiles. Y en ese contexto, quiero que escuchemos el audio por el que Juan Gozaín perdió su puesto en este medio que terminó siendo de los mismos que patrocinan el narcoparamilitarismo. Fue un periodista muy valiente, y eso que no era el más crítico, y era bastante prudente, pero aún así Juan Gozaín no se salvó de esta persecución. Así que quiero que escuchemos este audio para que de ahí saquemos algunas conclusiones. Creo que ahí está bien de volumen. Y ahora, el editorial de Gozaín. Confieso que no termino de salir de mi perplejidad y de mi asombro con cada nueva revelación que se hace de la investigación, ahora en manos de la Fiscalía General, sobre el tema que el pueblo colombiano conoce de las chuzadas, como el tema de las chuzadas telefónicas del DAS, y que en realidad no es más que un acto de espionaje y de violación a la intimidad de la vida de las personas. No salgo de mi asombro. Cada día el asunto es peor y es más repugnante y es más grave. Miren ustedes, mi admirado compañero Antonio José Caballero, con su tesonera labor de reportero, ha obtenido fotocopia de algunas de las páginas de los documentos que las autoridades de la Fiscalía encontraron al allanar algunas oficinas del DAS, especialmente las oficinas donde estaban los equipos de intercepción, de espionaje, los equipos de control. Los documentos que ha obtenido Caballero, aquí los tengo en mi mano. Aquí están. Esto es monstruoso. Esto es un crimen monstruoso. ¿Quién lo cometió? ¿Quién lo ordenó? ¿Quién lo estimuló o lo patrocinó o lo cayó o lo encubrió? Eso es lo que la justicia está intentando establecer. Pero a mí no me cabe duda de la monstruosidad de esto. Los documentos hablan por sí solos. Terrible ironía, terrible y dolorosa ironía. ¿Sabe cuál? En la parte superior izquierda de cada hoja decomisada en el DAS, incautada en el DAS, en estos allanamientos, en la parte de arriba, a la izquierda, aparece el escudo nacional de Colombia con la leyenda Libertad y Orden. Yo me sentaría a reírme si no fuera porque estas cosas dan ganas de llorar. Libertad y orden, imagínese usted. Libertad, sobre todo. Y a la derecha, en el otro ángulo, también arriba, cada documento tiene el sello del DAS, el escudo del DAS. Voy a permitirme leerles a ustedes algunos de estos documentos, de estas páginas que ha logrado obtener Antonio José. Las voy a leer textualmente porque hablan por sí solas. Son tan terribles que son elocuentes. Oiga esto: Operaciones Amazonas, Transmilenio, Bahía. Estrategia: desprestigio. Medios de comunicación, encuestas, chat. Calles: distribución de panfletos, grafitis, volantes, afiches, libros. Creación de páginas web, comunicados, denuncias, montajes. Luego dice sabotaje, terrorismo, explosivo, incendiario, servicios públicos, tecnológicos. Presión, amenazas y chantaje. Ese es uno de los documentos. Oigan otro. Desinformar a la población que se encuentra a favor de los detractores del gobierno. Generar división al interior de los movimientos de oposición. Impedir la materialización de escenarios convocados por la oposición. Trasbordo ideológico. Luego otro documento, también decomisado por la Fiscalía en el allanamiento al DAS. Departamento Administrativo de Seguridad, Dirección General de Inteligencia, Subdirección de Operaciones.
Libertad y Orden, junio del 2005, República de Colombia. Amazonas, el nombre de una de las operaciones, según dice al comienzo. Amazonas, objetivo general: promover acciones en beneficio del Estado para las elecciones del año 2006. Blancos, partidos políticos opositores al Estado. Corte Constitucional. Frente Social y Político: Carlos Gaviria Díaz, generar vínculos con ONT FARC. Partido Liberal Colombiano, Piedad Córdoba, generar vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia. Miren algo ahí curioso, que no solamente vinculaban a los enemigos políticos con las FARC, sino también con las Autodefensas Unidas de Colombia. Y uno de los jefes del DAS, de los que estaba perfilando y persiguiendo, era de las Autodefensas Unidas de Colombia. Miren la ironía. Ahí estaban perfilando a la difunta Piedad Córdoba, que murió hace poco, como ustedes saben. Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué a Carlos Gaviria Díaz trataban de involucrarlo con las FARC? ¿Y por qué a Piedad Córdoba con las autodefensas? Porque Piedad Córdoba fue parte del gobierno de Uribe y hasta cierta época fue amiga de Uribe y luego ya pues terminó siendo más amiga de Chávez. Y hoy día, si ustedes miran los perfiles falsos en internet, cuando celebraban la muerte de la señora Piedad Córdoba, decían que era una guerrillera, pero en esta época del DAS decían que era paramilitar Piedad Córdoba. Entonces miren ustedes la estrategia de desinformación. La diferencia es que en esta época utilizaban el Estado y una dependencia de la presidencia, y hoy día están usando las redes sociales para perfilar, para crear noticias falsas, para crear falsos positivos judiciales, como lo hemos hablado con nuestro amigo Alexander Obregón Rentería. Son estrategias de difamación que no cambian, pero como ahora ya no están en el gobierno, sino que están en la oposición, entonces ya están haciendo lo mismo, pero en redes sociales. Horacio Serpa Uribe, generar vínculos con el ELN. Miren, Salvatore Mancuso, ante la JEP en mayo del año pasado, dijo que Horacio Serpa Uribe fue patrocinado por ellos, por los paramilitares. Y en esta época, a Horacio Serpa Uribe, que había sido rival de Álvaro Uribe Vélez en 2002, lo querían perfilar como guerrillero. Entonces miren ustedes cómo van cambiando los nombres, los contenidos, pero las estrategias son las mismas. Polo Democrático Independiente, Gustavo Petro, generar vínculo con las FARC. Vincular a Gustavo Petro con las FARC. En ese momento Gustavo Petro era congresista. Y miren que todavía estas bodegas, como las llaman, a los perfiles falsos que dicen noticias falsas, todavía tratan de buscar la idea de que Petro todavía es guerrillero y que Petro se ha vinculado con la guerrilla, pues tiene más coherencia porque Petro fue guerrillero, pero Petro fue guerrillero hace 35 años. Pero Petro nunca tuvo que ver con las FARC. El M-19 era una guerrilla que era enemiga en muchos casos de las FARC. Tenían grandes diferencias metodológicas e ideológicas. Las FARC, una guerrilla más de corte soviético socialista. El M-19, una guerrilla más de corte nacionalista bolivariano. Y miren, ¿cuántos personajes han mencionado ahí en esos expedientes que en este momento tiene la JEP? Y que estamos esperando que la JEP saque un informe este año, porque desde el año pasado tienen esos archivos y están callados en la JEP. Han hablado de Carlos Gaviria, el que fue candidato de oposición en el 2006, Gustavo Petro, que fue candidato en el 2010, en el 2018, 2022, y que fue alcalde de Bogotá y congresista. Piedad Córdoba, que fue opositora, pero también hizo parte en algún momento del régimen. Están hablando de personajes muy puntuales a quienes desde el DAS se les estaba haciendo una campaña de difamación. Pero póngale cuidado que acá sigue la parte más reveladora de este informe. Antonio Navarro, generar vínculos con el M-19 y el narcotráfico. Pero si el M-19 ya no existía,
Antonio Navarro fue el primer candidato presidencial del M19 con la Alianza Democrática M19 en 1990. Pero ojo con esa dupla, Antonio Navarro, narcotráfico. Y todo eso viene con versiones distorsionadas de la historia, lo que hemos llamado aquí los efectos Mandela, alimentar recuerdos falsos del pasado. Como alimentaron el recuerdo de que Pablo Escobar había patrocinado al M19 en la toma del Palacio de Justicia, algo que es falso, aprovechar ese recuerdo falso del pasado para crear esta falsa noticia contra Navarro Wolf y decir que Navarro Wolf era narcotraficante. Eso era lo que hacía el DAS. En vez de cuidar a la población civil de los verdaderos delincuentes eran ellos. Los que estaban violando la ley eran ellos. Los que estaban perfilando y persiguiendo y amenazando eran ellos. Wilson Borja, generar infidelidad sentimental. Miren, hasta en eso se metían, o sea, hasta dañando matrimonios. O sea, el DAS, una institución del Estado, dependencia del gobierno de turno, hasta inventar infidelidades dañándole el matrimonio a los opositores. O sea, les pongo un ejemplo cualquiera. Imagínense que el gobierno de Petro fuera así, perfilador, y que estuviera usando, por ejemplo, un departamento administrativo de la presidencia para hacer esto. Que estuviera utilizando a Laura Sarabia o a cualquier funcionario, a Gustavo Bolívar, para inventar que Uribe es infiel a su esposa Lina, inventar que Iván Duque engaña a su esposa. Pues, o sea, hasta en eso se están metiendo, imagínense, hasta dañando matrimonios. Es increíble lo que fue este tema del escándalo de las chuzadas del DAS. Samuel Moreno, demostrar relación con desfalcos financieros. Pero, ¿saben algo? Esto fue lo único verdadero, porque a Samuel Moreno le querían crear un falso positivo judicial, pero Samuel Moreno terminó cometiéndolo y fue Petro mismo el que lo denunció, siendo parte de su mismo partido que era el Polo Democrático Alternativo. En esta época todavía no se había destapado el carrusel de la contratación y fue Gustavo Petro el que destapó el carrusel de la contratación, en donde había gente de su mismo partido político, y por eso Petro sale del Polo Democrático. Y en ese contexto, a este tipo, miren la coincidencia, le van a crear un falso positivo judicial, pero el tipo en la realidad años después termina cometiendo esos delitos que le estaba inventando el DAS años anteriores. Qué curioso. Estoy leyendo algunos documentos que fueron decomisados por la Fiscalía General de la Nación. Otra cosa muy extraña, habían tenido fiscalía de bolsillo con Izaza, que también tenía vínculos con paramilitares, como lo vimos en la segunda clase. Habían tenido fiscal de bolsillo con Mario Iguarán. Pero cuando llega el interinato de Mendoza Diago, que era como el Mancera para el señor Iguarán, se destapa esto. En medio de todo, ese interinato de la fiscalía hizo algo bueno: decomisar los archivos del DAS. Y es curioso que todas las ternas que mandaba el gobierno para fiscalía eran rechazadas. Y por eso Mendoza Diago queda en interinato prácticamente año y medio. Pero de lo poco rescatable de estas fiscalías, esto que hizo Mendoza Diago. Y acá no entiendo qué fue lo que pasó, porque la fiscalía también estaba permeada por paramilitarismo, por extrema derecha. Entonces la fiscalía hizo algo bueno. Era tan grave lo del DAS que hasta la fiscalía hizo allanamiento y decomisó estos documentos que está compartiendo aquí el periodista Juan Gozaín. Entonces miren qué interesante esto. En las oficinas del DAS. Hay otro que dice: Corte Constitucional, Jaime Córdoba Triviño, Humberto Sierra. Miren, no solamente estaban perfilando a periodistas, a defensores de derechos humanos, a organizaciones de víctimas, a políticos opositores, sino que también estaban perfilando y chuzando de manera ilegal, porque el DAS no era poder judicial, a la Corte Constitucional. Es decir, también querían manipular el poder judicial. Se preguntarán ustedes,
¿por qué no estaban chuzando a congresistas del régimen? Pues porque estaban con ellos, pero sí estaban chuzando a los congresistas opositores, estaban chuzando la parte opositora, la pequeña minoría opositora en el Congreso, estaban chuzando a magistrados de la Corte, estaban chuzando a periodistas y tenían un control absoluto del Poder Ejecutivo. Estaban tratando de manipular los otros tres poderes, porque recuerden ustedes que los medios masivos de comunicación son el cuarto poder. Entonces estaban chuzando al legislativo, al judicial, y también estaban chuzando al cuarto poder. Y eso que ellos habían tenido el poder judicial de su lado, pero fue tan asqueroso este escándalo que hasta el poder judicial se les reveló. Y esa es la hipótesis que yo tengo. La fiscalía se les empezó a torcer porque dijeron, así como chuzaron a gente de la Corte Constitucional, también nos pueden chuzar a nosotros. Entonces ya, por eso fue que la fiscalía terminó haciendo ese allanamiento. Esa es mi hipótesis. Jaime Araujo Rentería, Clara Inés Vargas Hernández, Tulio Alfredo Beltrán Sierra, desprestigio, presión y sabotaje. Ojo con ese triángulo: desprestigio, presión y sabotaje. Es lo mismo que en este momento están haciendo en la red social X y en otras redes. Hacker Fiscalía presentó esa investigación de media hora sobre la red X, pero si ustedes se meten a Facebook, a YouTube, a Instagram, a TikTok, las estrategias de desprestigio son las mismas. A todo el que critique a Uribe o al uribismo lo tratan de terrorista, de guerrillero y demás, y celebran la muerte de líderes sociales. Se siguen burlando de la muerte, pues, del asesinato. Eso no fue una muerte, fue un asesinato a Dylan Cruz y a Lucas Villa, y ponen fotos de gente que está viva con fotos de personas asesinadas, como queriendo decir, a estos, como la señora Madán, o como Juli el Progre, o como Hacker Fiscalía, o como Jenner Úsuga, o como el caricaturista Matador, o como este señor Beto Coral, o Lalis, o sea, todos estos que son influencers que están a favor del gobierno. A todos estos les va a pasar lo mismo que le pasó a Lucas Villa, que le pasó a Jaime Garzón, que le pasó a Jaime Vázquez, que le pasó a Dylan Cruz. O sea, a esto les va a pasar lo mismo. Esas estrategias que están utilizando en redes sociales son las mismas que usaban cuando eran presidencia y tenían el DAS lleno de paramilitares. Luego la otra operación, Transmilenio, objetivo general. Bueno, ojo, esa que está en discusión hoy era la operación Amazonas. Ahora sigue la operación Transmilenio, otra operación de espionaje y de persecución. Neutralizar las acciones desestabilizadoras de las ONG en Colombia y en el mundo. ONG, o sea, ya se había metido con parlamentarios, con magistrados, con críticos al gobierno, hasta con gente de la oligarquía, como el mismo Horacio Serpa Uribe. Y ahora, acá en esta otra operación, está la estrategia de perfilamiento y de persecución a las ONGs. Objetivo específico: establecer vínculos con organizaciones terroristas en busca de su judicialización. Judicialización, Alexander. Estaban planeando hacerle falsos positivos judiciales a ONGs, pero ahora, con lo que hemos visto que denunció el periodista Gonzalo Guillén, y este cartel de la toga y este cartel de las tutelas, el enriquecimiento ilícito de magistrados, ahora están haciendo lo mismo contra Gonzalo Guillén, que les acaba de ganar una tutela. Están tratando de crear falsos positivos judiciales para poder desprestigiarlos. O sea, mire, esto fue hace ya 15 años aproximadamente. Esto fue hace 15 años, cuando eran gobierno, y todavía hacen lo mismo como oposición. Alexander, ibas a decir algo, ¿cierto? La demanda internacional que ganó Caja. Exactamente. Por esto mismo. Aunque, Wilmer, hay ONGs que se presentan como defensoras de derechos humanos
y en realidad no sabe uno cuál es el papel que tiene, cuál es la misión. Y voy a traer a colación la ONG Temblores, que supuestamente es una ONG que está al servicio de las personas que les vulneran sus derechos humanos, miembros de la policía. Yo le escribí a esta ONG cuando estaba pues la policía y organismos de seguridad e inteligencia del Estado colombiano, una persecución bestial en contra mía. Y esta ONG que factura al señor Alejandro Lanz, lo que hizo fue victimizar. Manifestaron abiertamente, eso está en un proceso de la fiscalía, de que yo lo estaba amenazando de muerte. Hago la denuncia por calumnia y la fiscal, que ese es otro momento que hay que revivir, y la fiscal del caso, después de que yo hice la denuncia, debía haber hecho la citación para la supuesta conciliación, que ese es el conducto regular, ¿no? Y la señora archivó el caso. Entonces, como hay ONGs que sí están al servicio de la defensa de los derechos humanos de las personas de a pie y de cualquier otra persona de la sociedad, que sea perfilada y atacada por el Estado, también hay otras ONGs, y en este caso la denuncia debe ser pública, la ONG Temblores, que supuestamente defiende a personas que sean vulneradas por la Policía Nacional. En el caso mío no se dio eso. Claro, y acá lo importante es evaluar todo ad hoc, es decir, cada ONG se debe evaluar de manera particular y habrá unas ONG que cumplan su trabajo, otras que no, otras que son fachadas, como pasaba con el fenómeno histórico del paralelismo sindical, en donde había sindicatos que eran creados por los mismos empleadores para desvirtuar y para subestimar el trabajo de los sindicatos de los obreros. Y acá en el tema del DAS hay algo muy interesante para analizar, y es cómo estaban perfilando a ONGs que eran contrarias al gobierno de ese momento, y esta estrategia de desprestigio tenía que ver con lo que el mismo presidente de la época decía, que eran voceros del terrorismo. Y Alexander mencionaba el tema de Cajar, el colectivo José Alvear Restrepo, que acaba de ganarle una demanda al Estado colombiano, que fue perseguida desde la dictadura de Turbay Ayala hasta la dictadura de Iván Duque Márquez, y que hoy día ya son víctimas, pero hasta hace poco el susodicho expresidente todavía los tildaba como voceros de las FARC. Y así se defendió cuando a este expresidente lo denuncian por crímenes de lesa humanidad ante un tribunal federal argentino liderado por un fiscal que yo lo llamo el Barbosa argentino, Carlos Stornelli, que también está siendo investigado en Argentina por espionaje. Entonces, ¿cómo puede esperar uno una investigación seria de un fiscal que está metido en problemas de persecución, perfilamiento y espionaje en Argentina para investigar a otro señor expresidente que tiene unas indicaciones muy similares? Pero quiero que le pongamos atención a esta parte final del informe de Juan Gosaín, para que entendamos por qué lo echaron de RCN sin haber mencionado ni siquiera al gobierno de la época, que era el directo responsable de estos hechos. Casos en desarrollo, proyecciones, operación imprenta, impedir la edición de libros EA y otros, estrategias, sabotaje y presión, acción, servicios públicos, camiones de distribución, amenazas, guerra jurídica. Amenazas, guerra jurídica. O sea, ¿qué es una guerra jurídica? Es lo mismo que le están haciendo a Gonzalo Guillén, es lo mismo que le han hecho a nuestro amigo presente acá, Alexander Obregón Rentería. Guerra jurídica. Son las mismas estrategias. ¿Y qué demuestra esto? Que esta gente actúa igual, sean presidencia o sean oposición a la presidencia. Actúan igual. Perfilan, mienten, amenazan y matan. Operación Halloween. Otra. A mí no me cabe duda de que esto lo hicieron las verdaderas brujas. Bueno, y hay que tener en cuenta que contra las brujas también se cometieron lo que hoy día llamaríamos falsos positivos judiciales. Las brujas no eran malas, las brujas eran alquimistas,
que eran perseguidas por sus saberes ancestrales que iban en contra de la religión dominante. Y el término de bruja se lo inventan en el Malleus Maleficarum para perfilar. En este caso estoy en desacuerdo con Juan Gosaín, o sea, ahí los del DAS no eran las brujas, eran los inquisidores. Operación Halloween. Objetivo: concientizar a la población sobre la realidad de la ideología comunista. Bueno, y ni siquiera utilizan bien el verbo, o sea, el verbo concientizar no existe, es concienciar. O sea, estos tipos del DAS ni sabían manejar el castellano. Pero ojo, ellos tratan de meter un enemigo bajo la premisa de ideología comunista. Y ojo, ni Piedad Córdoba, ni Navarro Wolf, ni Carlos Gaviria Díaz, ni Gustavo Petro, ni los otros que fueron chuzados, ni los magistrados de la Corte Constitucional, ninguno era comunista, ni siquiera socialista. Porque si hablamos, por ejemplo, de Petro y Navarro Wolf, cuando ellos fueron militantes del M-19, esta guerrilla nunca fue socialista, ni mucho menos comunista, porque precisamente por eso no se la llevaban con las FARC, y tenían diferencias con el ELN y con el EPL, porque no eran comunistas. Pero esa estrategia de macartizar, diciendo que el comunismo es ateo, el comunismo es malo, el comunismo es el enemigo del capitalismo y nosotros somos capitalistas, esa estrategia todavía la utilizan. Hay un montón de grabaciones que lo implican por soborno y fraude procesal y sigue diciendo que es una persecución comunista contra él. Y aquí, siendo gobierno con el DAS, la estrategia era decir que toda esta gente, incluyendo las ONGs, los magistrados de la Corte Constitucional y demás, o sea, todos estos eran comunistas. Entonces, miren ustedes toda la estrategia de perfilamiento. Y recuerden ahorita cuando hablamos de hacker fiscalía y la persecución a la influencer Madán. Esa persecución también es con base en que ella era una guerrillera del ELN. ¿Cómo atacan a una de las mejores testigos del caso de Uribe Vélez? El caso de Yanira Gómez Sarmiento, que fue una miliciana de las FARC. Y la revista Semana se presta para crear este tipo de noticias falsas que luego terminan en un falso positivo judicial. Entonces, sale Salud Hernández, María Andrea Nieto, Vicky Dávila, también está por ahí este medio de RCN replicando lo de Semana. Entonces empiezan a decir que esta gente que tiene grabaciones contra el susodicho expresidente es gente de las FARC y que como lo odian, por eso lo están persiguiendo para meterlo en la cárcel. La misma estrategia. Frente a la figura de este señor Jorge Noguera, era un paramilitar reconocido, que era una oficial paramilitar. Manejaba el DAS. Director del DAS. Ese señor es una monja de la caridad frente a Miguel Alfredo Maza Márquez. Sí. Sus serios vínculos con el cartel de Cali, enemigo intestino de Pablo Escobar, toda la cantidad de atrocidades que cometió este señor, que hay magnicidios comprobados, igual está pagando por ello. Exacto. Por eso les decía yo que este estado de putrefacción del DAS venía mucho antes de Noguera y de María del Pilar Hurtado y de Narváez. O sea, desde la época de Maza Márquez, época del cartel de Medellín, el tipo combatía al cartel de Medellín, pero no porque fuera del DAS, es porque el tipo pertenecía al cartel de Cali. Varios periodistas famosos que en este momento transmiten deportes, como Carlos Antonio Vélez, financiados por el cartel de Cali. El futbolista que ahora es dirigente deportivo, Pimentel, se enriqueció de cuenta del cartel de Cali. Incluso Francisco Pacho Maturana, el cartel de Cali le dio una casa. O sea, era esta mafia la que controlaba casi todo en la sociedad. Y póngale cuidado a esto, porque esta parte final del informe es bastante reveladora. Estrategias, desprestigio. Desprestigio. Acción, publicación del libro, 10.000 ejemplares, entregados 7.620. Proyecciones, internet, 4.000 ejemplares. Creación página web. En esta época ya sabían
el poder de la internet para perfilar, para crear noticias falsas, también construir libros de desprestigio, algo muy importante en esta época. Operación Arauca. Arauca, quinta operación. Objetivo: establecer vínculos entre CKJAR y ELN. Estrategias: sabotaje. Y realmente la guerrilla ya estaba desprestigiada por todos estos medios. O sea, mire que hasta el ELN le querían crear, como diría nuestro amigo Alexander, más bulos. O sea, ¿qué necesidad había de crearle al ELN algo? Entiendo que quieran encochinar a civiles como Horacio Serpa Uribe, como Carlos Gaviria Díaz, como Navarro Wolf, como Gustavo Petro, como Pía Córdoba. Pero era tanto el instrumento del DAS como forma de espionaje y de crear odio y de crear una doctrina en donde los únicos buenos éramos nosotros, que hasta hacían estrategias para desprestigiar a guerrillas que estaban desprestigiadas, imagínense. Acción: intercambio mensaje con cabecilla ELN, el cual será encontrado durante allanamiento, es decir, siembra de documentos falsos. Imagínese usted el nivel de aberración. O sea, meterse con una guerrilla que ya estaba desprestigiada desde hace muchos años y hacerle un allanamiento a una guerrilla metiéndole cosas que no eran ciertas. O sea, hasta bulos contra una guerrilla como el ELN. Imagínense ustedes hasta dónde llegó esta doctrina de fanatismo y de perfilamiento. Otra: operación intercambio. Sexta. Objetivo: neutralizar influencia en Corte Interamericana de Derechos Humanos, Costa Rica. Neutralizar, o sea, para que la gente que defendía derechos humanos no fuera a denunciar allá. Y le salió el tiro por la culata porque mire, 15 años después de esto, y ya vemos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya sanciona al Estado colombiano por violación a gran cantidad de derechos humanos, desde la dictadura de Turbay Ayala hasta la dictadura de Iván Duque. Entonces miren, esa estrategia solo se quedó ahí, porque esa desconexión que pretendían entre los defensores de derechos humanos en Colombia y las organizaciones internacionales no les salió como ellos querían en ese momento, hace 15 años. Estrategias: desprestigio y sabotaje. Acción: Mire que casi siempre las estrategias son las mismas: desprestigio, sabotaje, presión, terrorismo. Las estrategias de esta gente siempre son las mismas, estén en el gobierno o estén por fuera del gobierno. El interrogante que uno debe formularse frente a todas esas maquinaciones es el papel del tío Sam. Si esto se hacía con la anuencia del gobierno americano, o por el contrario es la mente torcida del señor de las sombras, que precisamente esto se desarrolla a esta escala, es en el gobierno del señor Álvaro Uribe Vélez. Entonces aquí no solo es pensar en tantos crímenes de lesa humanidad, sino en la forma como se construyó ese aparato de represión y espionaje. Esto no se puede comparar con el espionaje que hacen en Rusia, la KGB, y los Estados Unidos con la CIA. Es como preguntarse uno eso, ¿cuál fue el papel ahí del gobierno americano frente a esto? Y esa pregunta es muy interesante porque recuerden ustedes que hablamos ya del Plan Colombia hace aproximadamente 3 semanas. Cuando hablamos del Plan Colombia y del gobierno de Andrés Pastrana Arango, estamos hablando de que esto era para combatir supuestamente el narcotráfico. Pero el Plan Colombia solamente se utilizó para combatir la guerrilla de las FARC particularmente. Pero como no estaban derrotando realmente a la guerrilla de las FARC, terminaron fue matando inocentes en Soacha, en el oriente antioqueño, en el Catatumbo. Cogían al primero que se aparecía por allí, habitantes de calle, vendedores ambulantes, agricultores o gente que estaba desempleada. Cogían al primer personaje que veían por ahí, le ofrecían un trabajo, usualmente eran trabajos agrícolas, entonces se los llevaban para una finca y allá los mataban, les ponían un fusil
les ponían las botas al revés y decían que eran guerrilleros. Y competían entre ellos quién mataba más guerrilleros. Pero realmente estaban matando eran civiles. Entonces el dinero del Plan Colombia, que los gringos lo meten dizque para combatir el narcotráfico, lo terminaron usando fue para matar inocentes, básicamente entre el 2002 y el 2008. Y ante la pregunta de nuestro amigo Alexander Obregón Rentería, claramente Estados Unidos tenía conocimiento de esto. Pero ustedes saben que Estados Unidos maneja como imperio una doble moral. Si el gobierno de Uribe o el de Iván Duque hubiesen sido gobiernos afines a Rusia o afines a Venezuela, a Nicaragua, a Cuba, de una los gringos cuestionarían eso, así como cuestionan a Vladimir Putin o como cuestionan a Nicolás Maduro o a Ortega. Pero como el régimen de Uribe Vélez y también en su momento el régimen de Iván Duque Márquez eran pro-estadounidenses, a ellos no les importaba que aquí se violaran derechos humanos, que hubiesen aumentos del 1000% en ejecuciones extrajudiciales a civiles, no les importa. Y quiero hacer una analogía con el tema de Gaza. O sea, ¿por qué no les importa el genocidio al pueblo palestino? Porque Israel es un socio estratégico de Estados Unidos. Entonces, por eso no les importa. ¿Qué dice Alexander? No, un mosco que está ya. volando del espacio y debe fenecer. Ese mosco fue enviado por organismos de inteligencia. Fue enviado por los sionistas. Mucho cuidado. Ese mosco debe tener cianuro, hermano. Mucho cuidado. Es un mosco dron. Las personas a veces nos preguntamos qué hay detrás realmente de esos archivos que está desclasificando el Estado americano. En esa crónica de este señor Joe Ackerman, es que le llama el periodista este, el exiliado, por fuera del país, de la revista Cambio, que era El Espectador y El Colombiano. ¿Qué hay detrás de eso? Hay unos recuadros ahí que están en blanco. En los recuadros hay personas alfiles o personas de alto turnique de la política colombiana. Muy interesante sería que se conocieran esos nombres. Yo supongo que el gobierno americano, ellos manejan su tablero, personajes como Álvaro Uribe Vélez, el general Noriega, en su momento Saddam Hussein, este otro señor de Libia, Muammar Gaddafi, son simplemente candilones en el tablero que ellos manejan. Yo supongo que en algún momento van a develar esos otros nombres y ahí va a aparecer la figura siniestra del Señor de las Sombras. Y si aparece concretado, cristalizado ese nombre ahí en esos documentos, en esos archivos, es porque detrás los gringos ya no les sirve. El nieto de Turbay, cuando lo cuestionaron sobre el papel del abuelo como un prócer del narcotráfico, dijo que eso lo había inventado Petro, al mejor estilo de la Cabal y esa señora Paloma Valencia y el tarado de Miguel Abraham Polo. Es un argumento que para una persona que no tenga formación académica en ningún nivel, inmediatamente lo ve como un ridículo. ¿Cómo puede manifestar de que eso lo inventó el señor Petro cuando es un archivo que desclasificó de Estados Unidos? Exactamente. Pero ojo que Uribe ya apareció en un archivo como el Narcotraficante 82 del 2002, sí. Pero falta que aparezca un archivo más reciente en donde apareció Turbay Ayala. Pero mire, ¿hace cuánto tiempo se murió Turbay Ayala? Y apenas ahora vienen a desclasificar el archivo donde decían los gringos que Turbay Ayala era un narcopresidente, cuando ya muchos habíamos dicho que había todas las evidencias para decir que López Miquelsen y Turbay Ayala fueron narcopresidentes. Entonces miren ustedes que la información a veces llega muy tarde, pero tratando de complementar lo que dice Alexander sobre el tema de Miguel Uribe Turbay y su abuelo, Turbay Ayala. Ese es el efecto de los jóvenes cabal. Los jóvenes cabal manejan la estrategia de la posverdad. O sea, está de día, pero ellos quieren hacerte creer que está de noche. O sea, y ellos creen que toda Colombia les va a creer sus tonterías, cuando solamente se la creen los uribistas. Eso de que Petro
es el que inventó que Turbay ya era narcopresidente, o que Uribe era el narcotraficante 82, o que Uribe fundó el bloque Metro, o que Santiago Uribe fundó los 12 Apóstoles. Todo eso, según ellos, es invento de Petro, pero todo eso está documentado. Y hay testigos paramilitares, hay grabaciones, archivos desclasificados, y todos los elementos probatorios muestran las cosas, pero ellos le meten ideología porque solo les queda la posverdad, o sea, no tienen ya argumentos para defenderse y solamente les queda apelar al fanatismo, al desconocimiento y a la emoción de la gente, porque no tienen más argumentos para defender este régimen que aquí el periodista Juan Gozaín ni siquiera estaba atacando tan de frente. Él estaba diciendo lo que las evidencias de la fiscalía mostraban en ese momento, lo que encontró en ese allanamiento al DAS. Entonces quiero que le pongan cuidado a la parte final de este informe para que saquemos las últimas conclusiones. Alianza, Servicio de Inteligencia Extranjeros, Comunicado y Denuncias, páginas web, Guerra Jurídica. Miren, ¿cuántas veces han mencionado el concepto de guerra jurídica? Y eso es lo que están haciendo en este momento. Eso fue lo que hicieron con la Fiscalía de Barbosa, con la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez, con la Fiscalía de Vivian Morales, con la Fiscalía de Mario Iguarán, con la Fiscalía de Luis Camilo Osorio y Sasa. O sea, hicieron lo mismo. Una guerra jurídica. Y la siguen haciendo como oposición, una guerra jurídica. ¿Qué están haciendo con Álvaro Hernán Prada? Que después de estar implicado con las mismas pruebas en contra de Uribe y de Diego Cadena, lo ponen disque de magistrado en el Consejo Nacional Electoral para que persiga el gobierno de Petro. O sea, ¿cómo Álvaro Hernán Prada no solamente es elegido magistrado, sino que lo ponen a investigar a Petro cuando está involucrado en el escándalo de Uribe, con pruebas y grabaciones? O sea, ¿cómo es posible que esto esté pasando en Colombia? Operación Europa. Séptima, Europa. Neutralizar influencia en el sistema jurídico europeo. Comisión de Derechos Humanos del Hasta con el sistema jurídico europeo se meten en esta séptima operación. Parlamento Europeo. Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU. Gobiernos nacionales. Estrategias, desprestigio, acción, comunicados y denuncias, páginas web, guerra jurídica. Otra vez guerra jurídica. Miren, si ven, esa es el arma favorita de esta gente, guerra jurídica. Operación Risaralda, oiga esto. Octava, Risaralda. Objetivo, generar división entre altos funcionarios de Redepaz. Ana Teresa Bernal. Estrategias, investigación operativa, desprestigio y sabotaje. Desprestigio, sabotaje, guerra jurídica. Eso es el uribismo. Eso es el uribismo. Sin contar pues que cuando son gobiernos son genocidas. Acción. Comprobar actividades ilícitas de funcionarios Redepaz para obtener prebendas económicas por obtención de asilo político. ¿Ah? Me permito recordarle, entre paréntesis, al bárbaro que hizo esto, que asilo se escribe con S, por lo menos. Bueno, es que no puede esperar usted muy buena ortografía de esta gente. Ah, recuerden que yo ahorita había corregido también algo de gramática, ¿se acuerdan? Que utilizaban el verbo concientizar, y el verbo concientizar no existe. Existe el verbo concienciar. Comunicados. Desvinculación del esquema de seguridad del DAS. Oiga, Alexander, esos son de los mismos que escriben docente con S y extorsión con C. Y los mismos que confunden flagrancia con fragancia. Operación Internet. Esta es la Objetivo, novena. generar controversia acerca en torno a las ONG. Otra vez la ONG como objetivo militar. Estrategias, desprestigio. O desprestigio. Acción. Emisión de comunicados a través de la creación de las páginas Corporación Verdad y Justicia y Servicio Colombiano de Información y Estadística para la Prevención del Conflicto. Y el último de los documentos obtenidos por caballeros, es decir, los documentos que fueron decomisados por la Fiscalía General de la Nación que lleva el proceso de las chuzadas cuando allanó las oficinas del DAS. El último dice, operación extranjeros. La décima. Objetivo, neutralizar la operación de ciudadanos extranjeros que atentan contra la seguridad del Estado. O sea, atentar contra la seguridad del Estado es denunciar el genocidio del Estado. Es decir, del gobierno de turno, es decir, el gobierno de Uribe. O sea, esto era el gobierno de Uribe. Pero ¿cuándo está hablando de esto la revista Semana? Caracol. Este periodista de RCN denunció esto. ¿Y qué pasó? Lo echaron. De milagro no lo mataron. Estrategias, investigaciones operativas, desprestigio y presión. Presión. Acción, deportación, comunicados y denuncias. Esto es una prueba
de 6 páginas de las 166 que decomisó la Fiscalía. Es decir, Juan Gozaín solamente analizó 6 y el documento decomisado por la Fiscalía del DAS era de 166 páginas. O sea, ¿y quién tiene las otras 160 páginas? Más otros archivos del DAS, la JEP. ¿Desde cuándo los tiene? Desde mediados del año pasado. ¿Y cuándo va a exponer esos resultados? ¿Quién sabe cuándo? Porque ellos están disque categorizando. O sea, porque yo me vi la audiencia que dura más de 10 horas en donde hablan de los archivos secretos del DAS. Y entonces la JEP recibió una donación del Archivo General de la Nación. Entonces la JEP estaba categorizando todo esto. O sea, si con 6 páginas Juan Gozaín sacó todo esto y Julián Martínez sacó un libro con 166 páginas de estas chuzadas del DAS, imagínense cuando la JEP pueda categorizar toda esa información que le donó el Archivo General de la Nación. Imagínense todas las verdades que están a destapar. ¿Cuántos corruptos van a caer? ¿Cuántos chismes, cuántas estrategias de manipulación se van a conocer? ¿Cuántos genocidios, homicidios, magnicidios se van a esclarecer con esto? Mucho cuidado. La JEP tiene las llaves. En el allanamiento del DAS. Esto es escuetamente lo que dicen esos terribles y monstruosos documentos. Son las 7:22. Divulgados esos documentos, permítanme ustedes, ya que estamos en la sección de mi editorial, y digo mi editorial porque no me compromete sino a mí, Ana. Bueno, y a pesar de que lo compromete solo a él, lo echaron de RCN. ¿Ah? ¿Por qué RCN lo echó? Porque patrocinaba a Uribe y porque es un canal uribista, como lo es la revista Semana. Entonces, por eso lo echaron de RCN. O sea, que un periodista haya tenido la valentía de sacar esto hace 15 años, porque no es lo mismo sacar esto ahora. Porque ya ahora RCN no está tan comprometido con el uribismo como hace 15 años. El RCN era el canal del uribismo. En este momento es la revista Semana. ¿Qué dice Alex? Hay un texto que escribió el magnánimo y diabólico Adolfo Hitler que se llama Mexicano y lucha. Yo supongo que todos esos infames que crearon esa puesta en escena tuvieron como sustento ese libro. Sí. Es que la penetración del Estado en todas las instancias de una sociedad, con el objetivo de reprimir, abusar, cometer todo tipo de perfidias en contra de todo aquel que no está de acuerdo con ellos. Mein Kampf para el pueblo alemán se convirtió en la Biblia. Era la Biblia del nazismo, era la Biblia del nacionalsocialismo en contra de los judíos. Y no solo en contra de los judíos, en contra del mundo entero. Porque estos aquí están hablando de que atacar no solo ONGs nacionales, sino internacionales. Y hasta dañar matrimonios, o sea, imagínate. Dañar matrimonios inventando infidelidades. Sí, cuando no pueden, por un lado, entonces buscar las bajezas que se presenten como deleznables. Y el objetivo era claro. Una mente diabólica es la que está detrás de todo esto. Y aún está en la impunidad, a pesar de que se encuentra Miren, se venció por la el juicio contra Nicolás Petro está muy avanzado. De hecho, hoy tiene un avance más. Y los delitos que cometió presuntamente Nicolás Petro fueron hace menos de 2 años. Este tipo lleva casi 50 años cometiendo delitos y el juicio de él todavía no ha empezado, empieza en mayo. Imagínate. O sea, ¿por qué Nicolás Petro está en juicio y el otro apenas va a llegar a juicio? Porque este tuvo varias fiscalías de bolsillo y este fue presidente. Este otro solo es el hijo del presidente. Hijo de un presidente que sí respeta la separación de poderes. Y escuchen la parte final para que concluyamos. Nadie más, mis opiniones me comprometerán. Déjenme decir lo siguiente. Esto no son chuzadas. Esto es el espionaje más horrendo y asqueroso y repugnante del mundo. Con atentados terroristas, como dice ahí. Inclusive atacando camiones que reparten libros. Con desprestigio de las personas. Inquisición, o sea, qué bueno que Alexander recuerda la época de Hitler y de las estrategias goebbelianas, porque se me olvidó hacer un comentario ahorita. O sea, que es que esto también implicaba secuestrar libros de opositores, no solamente hacer textos contra los opositores, sino secuestrar los libros que hacían los opositores para poderlos destruir. O sea, es un tema totalmente de inquisición y estrategia goebbeliana. Con ataques a sus familias. Claro, es que le mandaban, por ejemplo, cosas de funerales a las familias.
esa estrategia a Deyanira, la que está exiliada por este proceso de soborno y fraude procesal de Uribe. A Deyanira, por el WhatsApp, también alguien la agregó y le ponía mensajes fúnebres, estrategias repetitivas en diferentes momentos, pero los mismos actores. Esto no es chuzada, señores. Esto es muchísimo más grave que eso. Esto es un plan de un organismo del Estado para acabar con el país. Eso no es más. Lo que dice ahí es eso. ¿Quién le dijo al DAS, quién les dijo a los funcionarios del DAS que el gobierno y el Estado son lo mismo? Por ejemplo, aquí dice, establecer vínculos con delincuentes de parte de los opositores del Estado. No. En una democracia, la gente tiene derecho a oponerse al gobierno, sea cual sea el gobierno. ¿Quién le dijo al DAS que aquí hay delito de opinión, o el delito de discrepar, o el delito de disentir del gobierno? ¿Quién les dijo que uno puede ir al colegio de los niños a perseguir a los hijos de los opositores? Miren, ¿por qué se tuvo que ir del país la hija del periodista Daniel Coronel? Porque el periodista Daniel Coronel era crítico de este gobierno. Y lo que dice aquí Juan Gozaín es muy cierto. No solamente era que dañaban matrimonios, perfilaban gente y mataban gente, o mataban gente de civil y decían que eran guerrilleros, sino que también se metían con la familia de los opositores, sean magistrados, políticos, periodistas, defensores de derechos humanos, miembros de ONGs y demás. ¿Quién les dijo que uno puede acostarse de noche en este país y no amanecer en su cama? Porque a la medianoche, sin proceso, sin justicia, sin pruebas, sin una orden judicial, aparecen a cogerlo a uno en su casa. ¿Quién les dijo eso? No solo los colombianos, no solo le estamos pidiendo a la Fiscalía, a la Corte Suprema, a todo el sistema judicial, no solo estamos pidiendo que nos digan quién hizo esto, quién lo ordenó, quién lo aprobó, quién lo llevó a cabo, quién, conociendo lo que el DAS estaba haciendo, se volvió encubridor de esto y no lo denunció ante las autoridades. No solo lo pedimos, lo exigimos. Los colombianos tenemos derecho a saber quién fue el que intentó convertir a nuestro país en un estado de policías y de terroristas del Estado. ¿Quién dio la orden? ¿Quién intentó convertir esto en una nación de espías? ¿Quién fue el que concibió el macabro plan de perseguir a opositores reales o imaginarios como si fueran delincuentes? ¿Quién? ¿Quién está detrás de esto? 3 detectives del DAS. No me hagan reír, hombre. Queremos y necesitamos y exigimos saber. 3 más esto llega a sus últimas consecuencias. Caiga quien caiga. Y solamente Mire, cayeron mandos bajos. El cáncer no se cura con mejorales, dice el pueblo. O sea, por eso hay condenados. El paramilitar que mencionaba nuestro amigo Alexander Noguera, María del Pilar Hurtado, otra funcionaria. Pero falta que caiga el pez gordo, el pez mayor. Esto lo que necesita es una alta operación de cirugía. Esto no se cura con analgésicos. Queremos saberlo, porque queremos saber si el DAS es una institución respetable del Estado o es una cueva de bandidos. Esto no lo hacen sino los bandidos. Perseguir a los demás, poner bombas para hacer creer que fue la oposición, como ellos lo llaman, perseguir adversarios, intentar manipular las elecciones, como lo dicen ahí mismo los documentos del DAS que acabamos de leer. Yo no sé si el país tenga, como yo, la indignación que estoy sintiendo, pero por lo menos a título único. No la tenía porque eligieron a Santos, que era el candidato de ese régimen, y lo eligieron por goleada contra Antanas Mocus. O sea, Santos prácticamente triplicó a Antanas Mocus. O sea, el país no tenía conciencia de esto, y hasta la hora que medio país todavía no tiene conciencia de esto. Como si estuviera aquí clamando en el desierto. Pido, exijo como ciudadano colombiano, porque ese es mi derecho, que me digan quién hizo esto. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo planeó? ¿Quién lo concibió? ¿Quién lo escribió? ¿Quién lo llevó a cabo? ¿Quién lo aprobó? ¿Qué funcionario del Estado? Sea quien sea, sabiendo que el DAS estaba cometiendo estos delitos, no los denunció ante las autoridades o no hizo nada por impedir. Eso es lo que queremos saber. Vuelvo y repito con San Juan y el Evangelista. Tenía apenas 24 años, era casi un niño el Evangelista cuando escribió esos textos magníficos. Repito con él.
conocer la verdad, porque solo la verdad nos hará libres. Bueno, yo quiero sacar un par de conclusiones a partir de esos informes que hemos analizado hoy. Del informe de Hacker Fiscalía, que dura 36 minutos, podemos sacar una conclusión: que esas estrategias de espionaje, terrorismo, sabotaje, chantaje, persecución, perfilamiento y demás, que se usaban en esta época del decaído DAS, usando dinero del Estado. Es increíble que el dinero del Estado haya sido utilizado para que un gobierno persiga a la oposición, inventando noticias falsas, chismes, dañando matrimonios, persiguiendo a magistrados, a periodistas, a defensores de derechos humanos, amenazando a las familias, que eso es lo más delicado. Eso solamente se ve en el mundo de la mafia. En el mundo de la mafia, si no encuentran al que la debe, le matan la familia. Y aquí pasa lo mismo. Le hacían daño a menores de edad, entre ellas la hija de Daniel Coronel en ese momento. Les mandaban invitaciones a su mismo funeral. Y todo esto ya está denunciado ante la justicia internacional, porque aquí en Colombia no hemos tenido justicia. Tenemos la esperanza que con Luz Adriana Camargo Garzón llegue la justicia a Colombia, pero no hemos tenido justicia. De milagro, la Fiscalía de Mendoza Diago pudo dar esa posibilidad de allanamiento al DAS. Pero imaginen ustedes que con ese interinato de Mendoza Diago se hubiese mantenido la complicidad de Mario Iguarán y de Izaza. A lo mejor nunca hubiésemos sabido esta verdad que en este momento callan los medios tradicionales, porque muy poco se habla de esto. Hay un escándalo muy grande por las presuntas chuzadas a una niñera por parte de una empleada del gobierno, pero eso fue un caso particular. Esto fue un sistema de 2 años seguidos chuzando opositores, perfilando, amenazando familias, dañando reputaciones. Y por eso les quiero dejar esta reflexión. Vamos a permitir que esto se haga, pero ya en redes sociales, porque en redes sociales se está haciendo lo mismo. Se está perfilando, se está creando estereotipos por cosas como estas. Mataron a Jaime Vázquez, mataron a Lucas Villa y mataron a Dylan Cruz por este tipo de estigmatización y perfilamiento. Alexander tiene un aporte. Wilmer, yo a veces pienso que el DAS no ha desaparecido. Buena tesis. Supuestamente lo desmantelaron, pero usted pone a analizar todos esos personajes que hay al interior de la Fiscalía General de la Nación, que pertenecen al CTI. Mire el espejo retrovisor, eran del DAS, o son del DAS. Pacho Malo era del DAS. Y casi todos los investigadores judiciales que tiene el CTI eran del DAS. Si van a drenar, al drenar una cloaca, una letrina, un sumidero, un albañal, debe desaparecer lo que está podrido. Y aquí los insertaron en la Fiscalía. Y de ahí los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de Estado, representados en los falsos positivos sangrientos y los falsos positivos judiciales. Es el mismo operar que tenía el DAS, está plasmado, etiquetado, tatuado en la Fiscalía General de la Nación, a través de esa espina dorsal que es el CTI. Y ahí esa abogada de Mancera, de que se quedaran unas normativas que ella estableció antes de que la sacaran por la puerta de atrás, para poder tener ese control. ¿Qué se está haciendo y poderle informar a las personas que están implicadas en delicadas investigaciones que están haciendo los fiscales? El DAS realmente no ha desaparecido, cambió de nombre, es el CTI. En el CTI se encuentran todos esos personajes siniestros del DAS, pasaron a las filas de la Fiscalía General de la Nación. La depuración no se hizo. Exactamente. Bueno, y quiero terminar con esto para que salgamos al descanso. En el informe que vimos,
en el inicio de la clase de Hacker Fiscalía, Hacker dijo exactamente lo mismo que está diciendo Alexander Obregón Rentería, que los que hicieron parte de este aparato macabro de espionaje del DAS están vivos la mayoría, y que el jefe de ellos también está vivo, Álvaro Uribe Vélez. Entonces, al estar vivos los mismos, están haciendo lo mismo, pero ahora no lo están haciendo desde el gobierno, porque no son gobierno, por fortuna no son gobierno, pero lo están haciendo en redes sociales, particularmente en la red X. Y a la gente que llegó tarde, les invito a que miren el informe de Hacker Fiscalía de 36 minutos, el último video que publicó Hacker Fiscalía. Ahí está todo el proceso que están haciendo en la red social X para perfilar tuiteros que hablen a favor de Petro o en contra de Uribe, y los están vinculando con líderes sociales que han sido asesinados, como Dylan Cruz, como Lucas Villa, como Jaime Vázquez, y ya tienen a los tuiteros y a los influencers más masivos, ya los tienen perfilados, y ya les están mandando la invitación a su funeral. Y estos funcionarios del CTI que hicieron parte del DAS y que siempre han sido uribistas son los que probablemente están detrás de esto, y Hacker Fiscalía y otros investigadores, como uno que se llama Aquelarre en la red X, ya encontraron que Peter Albeiro y María Fernanda Cabal tienen muchas cuentas asociadas con estos perfiles falsos. Entonces, los principales sospechosos de estos son Álvaro Uribe Vélez, María Fernanda Cabal y Peter Albeiro. Esos tres son los principales sospechosos, y hay otros que también han ganado fama por manejar cuentas falsas, como Alejandro Bermeo, Fran Portilla. O sea, este tipo de personajes y algunos agentes del CTI que fueron del DAS, como Pacho Malo, también deben ser investigados, porque los modus operandi son los mismos. Así que póngale mucha atención a lo que dijo Alexander y a lo que dijo Hacker Fiscalía. Listo, entonces nos vemos en 20 minutos para que hagamos la segunda parte de la clase de hoy.